Emilio Cortavitarte, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Un día vamos a ver. Bueno, estamos mojaditos. Sí. Bueno, al menos en la calle. Llueve sobre mojado. Es el Sí. primer titular. ¿Y te refieres a, o quieres referirte a, qué me vas a contar? A Sí, mí, a los que nos escuchan. sí. No me quiero referir a lo que pasó ayer en Málaga o en Tarragona, Mm, ni a lo que previsiblemente puede pasar hoy en otros lados. No sé si el título es muy afortunado u otro. Me refiero a llueve sobre mojado en cuanto a la política institucional de este país, ¿no? Es decir, quiero referirme a eso. Y ya digo que la expresión no sé si es la más acertada. Lo que pasa que el castellano coloquial tiene estas cosas, ¿no? Y no se puede tampoco despreciar un botín de este tipo. En definitiva, ¿de qué quiero que hablemos un poquito hoy? ¿O de qué quiero hablar yo hoy? Y espero que tú me corrijas y me preguntes y todo lo demás. Mm, Sobre todo, bueno, puedo explicar una parte que imagino que nuestras oyentes y nuestros oyentes, que son gente preocupada por la información, ya en general deben conocer, y a partir de ahí hacer algunas reflexiones, algunos análisis y algunas previsiones, ¿no? Eh, Aunque no soy muy de aquello de la bolita de cristal, pero bueno. Bueno, como bien sabéis, ayer se produjo a la mañana un acto en el Congreso de los Diputados y a la tarde en el Senado respecto a, a la Dana, especialmente centrada en el País Valencià, en el sur de Valencia, la Horta. Y bueno, no asistimos a nada nuevo, por eso también se podría haber dicho nada nuevo bajo el sol, ¿no? En el sentido de que la intervención del representante, en este caso del gobierno, el ministro Torres de Política Territorial y Memoria Democrática, fue un poco en la línea de que ha ido en los últimos días el gobierno del Estado. Y quiero pararme aquí un poquito porque te guste más o te guste menos, y sobre todo haciendo un programa como este, pues acabas entrando en algunas tertulias o viendo ratitos, ¿no? Porque la verdad es que en general es bastante insoportable el tema, ¿no? Y quiero pararme aquí y hacer un paréntesis porque me resultaba muy curioso que vamos a llamarle periodistas, opinadores, tertulianas, etcétera, yo creo que muy cercanos al Partido Popular, pusieran en duda que quien debiera intervenir fuera el ministro de Política Territorial, ¿no? Eh, lo de memoria democrática quizás aquí no viene al caso, mm, aunque memoria no suele fallar mucho, ¿no? La democrática y la no democrática, ¿no? Y entonces, en alguna de esas de trozos de tertulias que he visto, me he encontrado con cosas tan chocantes como que había opinadoras, digo así porque eran dos mujeres, que preferían que hubiera que la representante o el representante del gobierno hubiera sido pues o el ministro del Interior o la ministra de Defensa, ¿no? Lo cual, bueno, a mí me produjo de entrada risa, y luego cuando lo he pensado un poquito más y para expresarlo aquí, pues me produce estupefacción, ¿no? En el sentido de que es esta idea que además nos han ido metiendo en los últimos días, bueno, en las últimas 2 semanas, de manera muy potente por parte de especialmente la derecha, pero en redes en las que ha caído mucha otra gente, de que este tipo de cosas se solucionan poniendo a trabajar a las fuerzas del orden del público, al ejército y demás, ¿no? En este tipo de cosas. Entonces, pues bueno, llegamos a cuestiones tan chocantes como esa. Bien, también oí otras opiniones supuestamente más agradables, pero no en vano igualmente críticas, ¿no? En el sentido de que, claro, como
como el ministro Torres es canario, tiene esa voz, tiene esa manera de hablar y además se expresa es de manera conciliadora y tal, pues el gobierno la había puesto ahí para tapar determinadas ausencias y demás que hubo ayer en el Congreso, de las que en todo caso hablaré después, lo he reservado para después. Bien, en definitiva, el ministro Torres hizo su intervención desde el punto de vista del Gobierno central, defendiendo la gestión y las medidas que tomó y que ha tomado en los últimos tiempos, es decir, en esos dos consejos de ministros, el Gobierno central y, bueno, ante determinadas siguió manteniendo esa idea de que el gobierno del Estado no pensaba entrar en estos momentos a confrontar y que había cuestiones, digamos, mucho más importantes a hacer y más significativas, pero que evidentemente en algún momento todo eso tenía que salir y, bueno, pues ante determinadas intervenciones pues acabó situando una serie de puntos bueno, que no por conocidos no vale la pena volver a situar y algunos que han aparecido últimamente, ¿no? Aquel famoso de que la EMET sitúa el aviso rojo entre las 7:30 y las 9:40 de la mañana del día fatídico de la Dana, que la Confederación Hidrográfica del Júcar, en ese aspecto, hablando de cuestiones que tenían que ver o directa o indirectamente con el gobierno de alguna manera, pues advirtió del aumento desorbitado del caudal de la Rambla del Pollo a las 12 del mediodía y que, por contra, pues la Generalitat Valenciana no estableció un nivel de alerta de segundo grado hasta las 19:17, es decir, bastantes horas después, y no llegó esos SMS con alertas a la población hasta las 20 horas y hasta las 20:36 no se solicitó la intervención de la UME. Abro aquí un paréntesis porque leyendo alguna prensa, algún diario bueno, de prestigio y de amplia tirada en el Estado español mostraba en el día de ayer o en la tarde de ayer un documento en el cual parece ser, según la Generalitat Valenciana, que por equivocación se envió un mensaje a las 15:29, es decir, a las 3:30 de la tarde, de desmovilización de la UME. Bueno, estos y otros elementos que se han dicho cantidad de veces, la comida, lo otro, el tiempo el tiempo post-comida, etcétera, todo lo demás, pues ya sabemos que está ahí, ¿no? Él insistió en que personas significadas del gobierno, desde el presidente del gobierno, la señora Rivera, el ministro del Interior, etcétera, no fueron contestados a los móviles hasta a partir de las 8 de la tarde y demás. Bien, a partir de aquí pues hubo las consabidas críticas a la gestión de la Dana por parte del gobierno del País Valencià, por parte de Compromís, Esquerra, Podemos, etcétera, con diferentes matices y bueno, y la intervención también del PP y de Vox en la línea que conocemos, no a través de sus primeros espadas, que debían considerar que si Sánchez no estaba allí, pues ellos tampoco se tenían por qué emplear, y un poco en la línea de lo que conocemos y sabemos últimamente, ¿no? Es decir, que por parte del PP, que Mazón y su gobierno no cometieron ningún error, que en todo caso si hay alguna cosa que mejorar, pues se mejorará en los próximos días a partir de la intervención de hoy del señor Mazón y eso. Y la intervención de la mujer de Vox, pues de la portavoz de Vox, pues os la voy a ahorrar, ¿no? Digamos que también añadir que el gobierno central anunció
a través de su ministro, pues la creación de un alto comisionado del gobierno central en el País Valencià hasta, no sé cuántos años significa eso, pero bueno, hasta que un poco las consecuencias de lo que había significado la DANA estuvieran resueltas, ¿no? Con el fin de agilizar todos los procesos de ayudas, etcétera, supervisar la resolución de, bueno, de las infraestructuras dañadas, de las carreteras y demás y demás. Bien, cosas que uno oye por ahí, ¿no? A partir de aquí. Es muy curioso que una parte de los medios hayan puesto el acento en que allí no estaban ni Pedro Sánchez ni Teresa Rivera, como sabéis, evidentemente podían haber optado por otra cosa, pero uno estaba en la cumbre del clima, evidentemente en un momento como este, pues con una especial participación por parte del representante del Estado español después de lo que sucedió hace 15 días, y Teresa Rivera, que como sabéis está siendo sometida a examen de reválida, digamos, en el Parlamento Europeo, en tema en el que en todo caso luego vuelvo a entrar. Pero es muy curioso que nadie echara en falta que el señor Núñez Feijóo tampoco estaba. No sé, curioso, ¿no? Quiero decir, curioso en la gente que echa en falta, ¿no? No curioso de que nadie le haya echado en falta, seguramente que alguien sí, pero digamos que en estos medios que echan en falta o que hablan de que alguien se esconde detrás de o cosas por el estilo, pues curiosamente no hablen de este tema, y me parece que tenía una cosa así como tan importante como la de Mazón. Creo que tenía una entrevista en algún medio afín, que es fácil de comprobar si miráis las entrevistas que tuvo el señor Núñez Feijóo en el día de ayer. También curioso el tema de que se haya producido primero una intervención del Gobierno del Estado en el Congreso de los Diputados y Diputadas antes de que haya habido una intervención del presidente de la Generalitat Valenciana ante su propio Parlamento, ¿no? Entre otras cosas porque los hechos, los daños, la DANA, etcétera, descargó sobre la zona del País Valencià, ¿no? Y parecería normal que se hubiera hecho esa intervención mucho antes que la otra, o en todo caso al tiempo, o en la semana pasada, o alguna cosa por el estilo, ¿no? Todo ello da lugar a ver o a intuir lo que de alguna manera también hemos ido viviendo en estos días, que era esas diferentes fases por las cuales ha pasado fundamentalmente el Partido Popular y el señor Mazón, ¿no? Es decir, el Partido Popular que ha pasado pues por etapas o por momentos como cuando Mazón le llama querido presidente al señor Sánchez, a cuando Núñez Feijóo dice que que en realidad el gobierno del Estado debía haber intervenido ante una situación y haber creado un estado de alarma y haber intervenido, lo cual quería decir que de alguna manera estaba poniendo a su representante Mazón a los pies de los caballos, que se dice, ¿no? Y que por tanto estaba de alguna manera pidiendo o exigiendo la intervención del gobierno central en la Generalitat, y por tanto digamos, el apartar de alguna manera de ahí al señor Mazón, que pues era y es la persona que encabezó la lista del PP y que en principio tan buenos resultados le dio al PP, probablemente por errores de otra gente, ¿no? Bueno, el señor Mazón va a intervenir hoy.
como bien sabéis, especialmente la gente que vivís en la Comunidad Valenciana o en el País Valencià, y bueno, las rumorologías en principio van en el sentido de que probablemente dos personas, dos consejeras a lo que se dice de su gobierno van a saltar, ¿no? Y también se rumorea con la posibilidad de que, de la misma manera que, digamos, el gobierno central ha nombrado un alto comisionado o alta comisionada para el seguimiento de la DANA, pues en ese pleno del Parlamento Valenciano se anuncie, o de las Corts Valencianas, se anuncie el nombramiento de una vicepresidencia especialmente dedicada a este tema, ¿no? Derivadas, ¿no? Varias derivadas al respecto. Bueno, la primera derivada la tenemos en Europa, donde, como sabéis, Ursula von der Leyen, que es von der Leyen, perdón. Sí, von der Leyen, que es del Partido Popular Europeo, alemana, del Partido Popular Europeo, y que había llegado a un acuerdo, o sus partidos habían llegado a un acuerdo entre populares, socialistas y liberales europeos, y que bueno, se han repartido una serie de vicepresidencias que en estos momentos están de alguna manera sometidas a un proceso que normalmente no suele ser un proceso muy duro, ¿no? En el que explican cuáles son sus intenciones y bueno, se les aplaude y poco después se vota y demás, ¿no? Teresa Rivera, que en España está en transición, en el Ministerio de Transición, va a ser o debería ser comisaria de la competencia de la Comunidad Europea, y da nuevamente la impresión de que esto de patadón para adelante pues le funciona bastante bien al PP, ¿no? Con lo cual el martes pues montaron un buen follón en el Parlamento Europeo, no solamente las y los representantes del Partido Popular ante la Unión Europea, sino también obligando o forzando de alguna manera al principal representante del Partido Popular Europeo a que se plantara ante Teresa Rivera y de alguna manera la acusara de ser la principal responsable política de los desastres de la DANA en Valencia, ¿no? Núñez Feijóo, que no tenía tiempo para estar en el Parlamento, pero sí que podía hablar con la prensa, lo ha presentado o presentó eso ayer como que no superó el primer examen. La realidad es bastante otra, ¿eh? La realidad es que el Partido Popular Europeo ha perdido como una especie de receso de prácticamente una semana para resituar el tema, es decir, que tenemos el numerito montado. ¿Qué posibilidades de éxito hay en esto? Pues tiene el PP en esto, pues podría ser, ¿no? Podría ser, pero entonces, es decir, podría ser que Teresa Rivera no saliera, a pesar de que von der Leyen ha dicho que ella tiene confianza en todas sus vicepresidentas y vicepresidentes. Evidentemente, no sé si ella tiene confianza o no, pero el pacto político que tiene encima de la mesa es ese, y evidentemente eliminar a una de las personas, en este caso socialista española, significaría con bastante seguridad que los socialistas se salieran del pacto y que por tanto hubiera que renegociarlo de nuevo, ¿no? Es decir, que estamos ahí ante otra situación que últimamente le encanta mucho al Partido Popular, que es cuando algo no les funciona o no acaban de poderlo modificar a nivel del Estado español, entonces se van corriendo a la Unión Europea a explicarlo como una cosa demoníaca que está sucediendo aquí y que es completamente diferente a lo que pasa en Europa y todo eso. Y luego habría un
Tercer factor interesante, ¿no? En todo esto, en la lluvia, en el mojado, en la dana y en todo lo demás, que sería el hecho de que nuevamente la ultraderecha ha decidido acudir a los tribunales, ¿no? Pero, curiosamente, es decir, por el tema de la dana, y por tanto acusando ante el Tribunal Superior de Justicia del País Valencià, acusando a determinada gente de ser digamos, los responsables políticos de las víctimas, de los destrozos, etcétera. Es decir, tratando de que los tribunales entren en una especie de juicio político. Lo curioso del tema es que de las tres instituciones bueno, llamarle instituciones es un poco así, de los tres grupos de extrema derecha que pretenden sacar rédito político con esta nueva campaña judicial. Vamos a ver ahora si las fiscalías los aceptan a trámites, los tribunales los tienen en cuenta, etcétera. Pero nada más, solamente una, la más pequeñita de todas, ¿no? O la menos conocida de todas, que se llama Justicia Europea, Sí. Pone casi en plano de igualdad al Govern de la Generalitat y al Gobierno del Estado, ¿no? Es decir, entra por los dos temas. Curiosamente, o no curiosamente, le podéis poner muchas comillas y además reírlos mientras que les ponéis las comillas. Vox solamente cita a miembros del gobierno central y, todavía mucho mejor, Manos Limpias, organización limpia donde las haya, pues aparte del gobierno central y casi a las mismas personas, es decir, al presidente, a Teresa Rivera, Interior, a tal, bueno, todo lo que se mueve, pues decide llevar ante los tribunales, y ya aquí sí que estamos al cabo de la calle, a la EMET, o sea, a la Agencia Estatal de Meteorología. Ya te digo, es decir, estas cosas pasan porque tenemos organismos que nos dicen que van a pasar y eso no puede ser. Y a la Agencia Valenciana de Emergencias. Es decir, dos organismos que, como cualquiera de vosotras y vosotros que nos estáis escuchando podéis imaginar, tienen mucho que ver con lo que pasó después. Es decir, lo que tiene que ver con lo que pasó después es no hacerlas caso, ¿no? Que fue lo que en realidad pasó y llevó a la situación en la que estáis fundamentalmente, ¿no? Y bien, esto es un poco el tema. El tema no acabará aquí. Yo he dicho que es lo que he leído, he escuchado que puede pasar mañana en el Parlamento Valencià, pero a lo mejor nos sorprende el señor Mazón. Y yo creo que esta polémica va a tener para bastante tiempo. No deja de ser una polémica bastante estéril y espúrea en un momento como este, en que a todo el mundo se le llena la boca de eso, de solidaridad, de pueblo que salva al pueblo y de todo este tipo de cosas, pero que, como sabemos, en algunos sectores es claramente simplemente una táctica, ¿no? Para ganar adeptos y para seguir con su matraca. Y si te parece... Me parece bien, un resumen correcto. Lo que pasa es que, no sé, el hecho de mantener a Amazon, quizás habría que ver por qué. Unos dicen que porque no tienen a otro o a otra que le pueda sustituir. Otros dicen que, bueno, pues ya que está quemado, que acabe de quemarse, ya lo tenemos ahí, no vamos a poner a otra persona. Y veremos las que hoy en el Discourse, tú dices que algún periódico filtró en el día de ayer algunos nombres. Veremos quiénes son los sustitutos o sustitutas de esas dos consejeras que se irían.
Ujú. Pero, desde luego, a las personas que nombre, menuda gracia les puede hacer. Es decir, que o son Ya. muy alto nivel, de mucha capacidad, porque ahora viene la época de la reconstrucción, de, Ujú. eh, de aportar soluciones y de hacerlo bien y rápido. Ya veremos, Ujú. nos queda por examinar eso. Yo creo que las vueltas a todo lo sucedido ya están dadas, aunque Sí. ellos intentan, por todos los motivos, cambiar el relato de alguna manera, buscar culpables, la EMET, incluso la Confederación Hidrográfica del Júcar, si hace falta, Ujú. y, Ujú. y bueno, y algunas obras que por eso pillan a la señora, eh, no me sale el nombre, Rivera. Rivera, la Ujú. pillan porque tenían que haber hecho unas Sí. obras hace no Mm. sé cuántos años y no se hicieron. Bueno, unas obras me refiero en la famosa ya del pollo, ¿no? Sí, sí, la Rambla. Eso es, la Rambla. Bueno, no sé, no lo veo yo. Sí, a ver, la situación dentro del PP no la vamos a conocer seguramente, porque no parece que haya muchas gargantas profundas. Está claro un poco, yo lo he dicho también y aquí lo hemos comentado, que en un principio daba toda la impresión de que Feijóo daba por amortizado a Amazon y de alguna manera lo dejaba caer. Lo que pasa que era una caída, no era caída libre, sino que era caída con el paracaídas del gobierno central. La impresión que da es que el gobierno central no ha entrado a este tema, no ha entrado a hacer cosas, que probablemente también ha entrado tarde, etcétera, de eso también podemos hablar, pero no a entrar en una situación para la cual el gobierno de la Generalitat tiene todas las competencias, ¿no? Y no encontrarse de nuevo con situaciones como a la que le llevó, por ejemplo, en el caso del COVID, pues algunas de las denuncias, aunque salieron posteriormente las sentencias, pues que le puso Vox, ¿no? Con respecto a, quiero decir, para eso tendría que haber hecho un estado de alarma. Entonces, bueno, ahí estamos, si en estado de alarmas en una situación de estas es legal o ilegal, o es considerado legal o ilegal, o propicio o no propicio, con todo lo que eso significa, ¿no? Que en definitiva es una aplicación del 155 de alguna manera, ¿no? Eh, eh, claro, supongo que eso lógicamente ha retraído a Feijóo y a su cúpula y nuevamente se vuelve a imponer es decir, la línea un poco dura del gobierno ni agua. Vamos a ver, parece ser que sí que votarán a favor de las medidas y de los miles de millones que se van a destinar, pero bueno, de eso quizás voten a favor, pero van a seguir con esta historia, supongo que en el sentido de tratar de recuperar en la medida de lo posible pues la visión de la mala gestión que puede tener una parte muy importante de la ciudadanía de Valencia, como se demostró en la manifestación del día 9, ¿no? Es la única cosa que se me ocurre, aunque los designios de los partidos políticos son una cosa muy, muy extraña. Bien, no le vamos a dar más vueltas porque sería quizás ya entrar en el terreno de la elucubración y de la bola de Sí, cristal, etcétera, y vamos a esperar y ver. Ahora lo que se necesita es que a la gente que le tienen que llegar las ayudas, que hay que ayudarla, básicamente desde el gobierno central y desde la Generalitat de Cataluña, pues sí, estas les lleguen pronto y no empiecen ya las denuncias, algunas que estamos oyendo incluso aquí en Radio Clara, del papeleo, de le falta a usted sí. una póliza, eh, tráigame el seguro, etcétera. Cosas que mucha gente no puede aportar, obviamente, porque le han desaparecido. Efectivamente. Suponemos que lo dijimos aquí en algún momento, que dentro de unos meses no tendremos que hablar como pasó en Lorca o pasó
en la anterior pantanada de que la gente en un año se tenga que organizar en algún tipo de asociación para reclamar Claro. la llegada de las ayudas, la prontitud de las mismas, etcétera, porque ahora todos son, vamos, se os vamos a dar, aquí Ujú. no hay ningún problema, estaremos hasta el final, pero después, y ya empieza a haberlo, repito, cuestiones de burocracia que retrasan que la gente lo necesita ya, no lo necesita dentro de mucho tiempo. Bien, Claro, eso significa, eso no es el ejército, evidentemente, ni las fuerzas del orden público, eso significa, pues, traspasar al menos momentáneamente una buena parte de personal de la administración del Estado que dé apoyo a la de la Generalitat y a los ayuntamientos y crear ventanillas únicas bueno, ese tipo de cosas que a cualquier persona normal le parece lo más lógico, pero que luego resulta que tiene esas complicaciones de las que tú hablas, ¿no? bien, lo dejamos aquí, Emily. Muy bien. Vamos a poner un poco de música y Ujú. vamos con otra cosa. Seguimos con Emily Cortavitarte. Esto es lo que hay. Y ahora nos vamos a ir a una distancia respetable de aquí. Es el Mm. otro tema que estamos tratando normalmente con diferentes compañeros y compañeras aquí en la radio, y es el resultado de las elecciones en Estados Unidos. Donald Trump, dices tú que nombra a las amigas y amigos de la MAGA. Mm. La MAGA es un acrónimo, ¿no? Supongo. Sí. Pues, ¿qué quieres contarnos? Algunos de ellos parece ser que tampoco dan el nivel, que son más o menos gente que, bueno, que para llevar lo equivalente a lo que sería un ministerio en un Sí. gobierno de ese, pues a lo mejor no tienen la talla suficiente. Pero en fin, cosas. A ver, Donald Trump. Bueno, pues sí se están conociendo durante estos días un poco a cuentagotas, pero ya van apareciendo algunos de los nombramientos que parecen más importantes, ¿no? Tanto en algunas secretarías de Estado, lo que podría ser aquí un ministro de Exteriores en el caso de Marco Rubio, eh, por cierto, contrincante o en principio de entrada aparente contrincante de Donald Trump en el Partido Republicano. Y luego otras especiales que podemos entrar después, como las de Elon Musk o el Wicked Ramaswamy, perdón, y otra gente así por el estilo, ¿no? O la del locutor Fox. sí, de la Fox. Eh, ¿Por qué digo a sus amigos de la MAGA? Digo porque me parece que es importante que entendamos eso, ¿no? La MAGA, como tú dices, es un acrónimo del que hemos hablado aquí varias veces, que significa Make America Great Again, es decir, que América, en este caso los Estados Unidos de América, pero ellos es toda América, vuelva a ser grande y poderosa de nuevo. Esto que empezó siendo una frase de Ronald Reagan hace mucho tiempo, que luego recuperó en la primera vez que se presentó a las elecciones el señor Trump, y que para la segunda opción, la segunda vez que se ha presentado, él ha decidido convertir, él, sus asesores, asesoras, etcétera, han decidido convertir esto en un movimiento político, ¿no? Y ese movimiento político de alguna manera se está comiendo al Partido Republicano. Si escucháis algunas alocuciones de Ronald Reagan, de Donald Trump, perdón, os daréis cuenta que las veces que cita a MAGA son infinitamente superiores o muy superiores a las veces que nombra al Partido Republicano, que en ocasiones no lo nombra. Esto no es un tema nuevo en la derecha, ¿eh? En la derecha y en la ultraderecha. Todos conocéis personas muy significativas dentro de la derecha que han conseguido mayorías bastante importantes y que lo han hecho
empequeñeciendo las siglas de su partido o realmente creando un movimiento al uso para presentarse, ¿no? Y aquí podríamos hablar, pues yo qué sé, desde Sarkozy, por ejemplo, al propio Feijóo, ¿no? Es decir, es una táctica que utiliza en muchas ocasiones o que ha utilizado en los últimos tiempos la derecha para empequeñecer la marca del partido porque consideran en buena medida que digamos que la manera en que se va a presentar el candidato es una manera en contra del estatus político anterior, en contra de los partidos, etcétera, y por tanto pues interesa hacer eso, ¿no? O porque a lo mejor ese partido pues ha tenido algún tipo de problemática y demás. Claro, en general lo hemos visto con gente que luego sigue manteniendo una relación con el partido, ¿no? Al menos en el espacio europeo, que yo me acuerde ahora, probablemente se me escapa alguien de los nuevos líderes de derecha europeos al respecto, ¿no? En el caso de Ronald Reagan está claro que MAGA está fagocitando al Partido Republicano y de hecho Trump, yo Ronald Reagan. perdón, Trump, he dicho Ronald. Mira, dije antes que Ronald Reagan se inventó la frase y ahora estoy todo el rato ahí, ¿no? Vale. Bueno, te quiero decir disculpad, que Trump, de hecho, ha fagocitado a través de MAGA al partido y en estos momentos puede hacer de alguna manera con el Partido Republicano lo que quiera. De hecho, como sabéis, hubo voces antes del inicio de las elecciones dentro del Partido Republicano y sigue habiendo voces, cada vez menos, ¿no?, que están en contra un poco de esta manera de hacer política y de plantearse el futuro de los Estados Unidos. Bien, volviendo. Entonces, ¿quiénes son los amigos de MAGA? Pues prácticamente todos los que está nombrando, ¿no? Y por eso he propuesto esa intro, ¿no?, o ese título. Y vamos a ir a por dos o tres y lo que son y lo que significa para lo que les han nombrado, ¿no? Es decir, en primer lugar tenemos a las dos estrellas, las dos grandes estrellas, ¿no? El que se supone que es la persona más rica del mundo en estos momentos, el señor Elon Musk, que por cierto tiene 3 nacionalidades. He buscado investigación sobre él y entonces, bueno, he investigado sobre él lo que se encuentra en las redes y tal, que no haya borrado, porque seguramente que alguna cosa habrá podido borrar. Él nació en Sudáfrica, en Pretoria, padre sudafricano, madre canadiense, y entonces tiene esa nacionalidad sudafricana y canadiense, pero también tiene la estadounidense. Que evidentemente, como pasó aquí en otra época, pues se consigue sobre todo siendo rico. Se calcula que su presupuesto, su riqueza, está en los más de 250.000 millones de dólares. Lo repito, si queréis, 250.000. Que no me hago la idea de cuánto es. No te haces la idea de cuántos billetes de $1.000 y tal entran ahí, ¿no? Pues muchos, o sea, una barbaridad. O sea, no es fácil llevarlos a mano ni de otra manera. Ni siquiera en bolsas de basura, ¿no? No, ni siquiera en bolsas de basura. Bien, este señor, como sabéis, también es el propietario y demás, aunque a veces utilice otros nombres, ¿no? No le llamen propietario, le llamen director, le llamen CEO, le llamen cosas así, pues de una empresa automovilística como es Tesla, de una empresa, digamos, de aeroespacial como es SpaceX, de uno de los medios que solemos utilizar para comunicarnos como es X o X, ¿no? Y de una red de internet que es Starlink y de otras muchas cosas. Porque con 250.000 millones de dólares, pues no te puedes quedar con esas 4 cositas, tienes que tener bastante más. Este es uno de los mendas, ¿no?, que va a hacer una cosa junto a otro menda. El otro menda es otro rico de origen, creo que de origen hindú, por el apellido, Ramaswamy, perdón, antes también lo he dicho mal.
que mira tú por dónde se dedica a otra de esas cosas que no dan mucho dinero, ¿no? Y tiene una compañía farmacéutica y además tiene una plataforma de navegación en Medicare, es decir, que tiene una plataforma de navegación que tiene que ver con los productos farmacéuticos. Bien, estos dos señores van a llevar una cosa que, bueno, ahora mismo hay debate sobre si la van a llevar con un título o sin un título o como amigos de MAGA, ¿no? y de Trump, que se llamará el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Para más curiosidad, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, escrito en inglés, aparecen las siglas DOGE, y resulta que es casualidad, o sea, porque las cosas son así por casualidad, pues ese es el mismo nombre de una criptomoneda que promociona el señor Musk. O sea que como veis, el señor Elon Musk está ahí pues por ideología, no por otra cosa. Qué casualidad. Bien, ¿qué se supone que va a hacer este departamento que van a llevar estas dos grandes personalidades del mundo no productivo? Por lo que ha dicho Reagan, desmantelar la burocracia gubernamental, evitar el exceso de regulaciones, es decir, eliminar el exceso de regulaciones por parte del Estado fundamentalmente para hacer negocios, claro, y eliminar los gastos innecesarios. O sea, por ejemplo, lo de que él tenga varias propiedades y pase el fin de semana en Florida, estando en Washington y tal, pues eso no va a ser considerado gasto innecesario. Eso va a ser considerado pues lo más normal del mundo. Bien, ¿ante qué estamos? Pues estamos ante la patrulla canina que se va a dedicar a lo mismo que está haciendo, por poner un ejemplo, a lo mismo que está intentando hacer el señor Milei en Argentina. Es decir, estos dos mendas y su equipo, que seguramente se lo traerán de sus empresas, pues se dedicarán a hacer lo mismo que hacen en sus empresas, es decir, optimizar beneficios y eliminar lo que ellos llaman gastos. El problema es en cómo, bueno, no es un problema para ellos porque lo tienen muy claro. Es decir, el tema clave está en cómo consideramos que una cosa que en principio tiene que ser de beneficio para el conjunto de la sociedad, pues es una cosa superflua, es una cosa que no debe existir. Y eso, en definitiva, ¿cómo se hará? Pues como podéis imaginar, fundamentalmente sobrará personal humano, con lo cual pues es probable que nos encontremos dentro de poco con varios cientos de miles, si no millones de personas que trabajaban para la administración estadounidense o las diferentes administraciones que se irán a la calle. Tremendo el tema, ¿no? Pero no deja de ser una cosa anunciada, una cosa que se estaba diciendo en los mítines, etcétera. Bueno, habrá que ver cómo evoluciona esto, cómo va y tal, pero da la impresión de que esta vez, la anterior vez, Donald Trump entró ahí demasiado encorsetado según su propio criterio por parte del Partido Republicano y que ahora va a ir directo a lo que le interesa. Otro de los nombramientos súper curiosos es el de este señor que responde al nombre de Pete Hegseth y que es presentador de la Fox, que a lo largo de estos años le ha hecho unas cuantas decenas o más de decenas de entrevistas a Trump y que, bueno, pues que se quieren mucho, se gustan. Evidentemente el señor Hegseth ha contribuido en sus intervenciones en la Fox, que es una de las cadenas de televisión más partidarias de Trump y que seguramente forma parte de este entramado de la MAGA del que estamos hablando. Pues este señor es veterano de guerra. Veterano de guerra, por lo que sabemos, no con con muchas estrellas, vamos, no digo en la cabeza, no digo en su uniforme, es decir, no precisamente con un título dentro del ejército o una categoría, digamos, dentro del ejército que permitiera entrever que podría ser
lo que va a ser, que es el secretario de Defensa. Es decir, este señor va a dirigir lo que aquí llamaríamos el Ministerio de Defensa más poderoso del mundo, por lo menos que sepamos, ¿no? A eso me Y refería yo un poco antes, ¿no? Es decir, sí, capacidad que a lo mejor sí, no lo sabemos, pero de ser presentador o periodista en la FOS, una cadena de televisión muy de derechas, muy conservadora como es la FOS, a dirigir el ejército más importante del mundo. Es un salto importante. Bueno, claro, yo creo que hay que empezar a entender, que no quiere decir asumir ni comprender, sino empezar a entender que estamos como ya hablábamos el otro día, creo que la semana pasada, en una nueva fase de la derecha, ¿no? De esta nueva derecha, que quizás es más vieja que el andar a pie, pero que está ahí, que está apareciendo como algo diferenciado. Y es que la época de la anterior derecha y que, bueno, en parte, una buena parte de la izquierda institucional también asumió que era el capacitismo, ¿no? Es decir, esa idea de que tú puedes llegar hasta aquí porque estás capacitada o capacitado, es decir, por tanto, tienes un currículum, tienes un título, tienes alguna cosa que te respalda a ese nivel. Ese tema se ha acabado. Para esta gente se ha acabado. Y el tema lo puedes tener, bueno, pues yo qué sé, si queréis le echamos un ojo a determinadas presidentas y presidentes del PP en el Estado español, por no irnos muy lejos. Es a decir, Madrid, por ejemplo. sí, Sí. sin ir más lejos. Porque cuando tú te pones a mirar cuál es el historial de estas personas, tanto de gestores de lo público o gestoras de lo público, es decir, como sus capacidades formales, intelectuales, que yo no digo que las cosas tengan que ir por ahí, pero que esta gente hasta hace 4 días estaba defendiendo eso, pues eso no existe, no está. ¿Qué es lo que tienen en común toda esta gente? Lo que tienen en común es en el caso de los Estados Unidos de una manera más clara, la adhesión al líder. Aquí podemos tener hasta Rebelde Ways con respecto a este tema, pero sobre todo la adhesión a la idea, ¿no? Claro, en el caso del PP, si consideráramos que su maga de alguna manera es lo que tiene el señor Aznar entre manos, pues sí que también hay seguimiento del líder, y aceptación de lo que plantea el líder. Entonces, ante lo que estamos es ante una nueva fase, ¿no? de esta nueva derecha, en la cual ese ser, digamos, el estar a favor de unas determinadas cosas, el querérselas a pie juntillas, el no enfrentarte nunca con la persona, la persona que en esos momentos es el líder y que por tanto marca la línea, es un tema fundamental. Y bueno, y eso explicaría en buena medida, que no, vuelvo a repetir, no tiene por qué necesariamente ser aceptado ni tan solo compartido, lo que está pasando ahora mismo con los nombramientos que está haciendo Ronald Reagan. Donald Trump. Hostia, vaya ahí. Da Disculpar. igual Sí, no sé por qué se me ha ocurrido decir que la frase era de Ronald Reagan. Trump. Podemos acabar si quieres, si nos da tiempo, es un minuto, acabamos. con el nuevo embajador anti-Israel, por ejemplo, que es un caso, ¿no? Que es un señor que responde, no sé si lo pronuncio bien, al apellido de Huckabee, y que resulta que este señor va a ir allá y es un señor que ha hecho unas declaraciones estupendas en las últimas semanas diciendo que no reconocía a Palestina.
Que no existía, Palestina no existía, no ¿no? existían Como los tal. palestinos. Y que evidentemente automáticamente cuando los sectores más duros de sionistas más duros, cuando han sabido del nombramiento de esta persona, pues rápidamente han empezado a decir en voz alta lo que ya todo el mundo sabíamos, es que su intención es quedarse con Gaza y Cisjordania, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que hay, ¿eh? Esto es lo que hay. Hay que dejar de pensar o de analizar a esta gente con los criterios del pasado, porque si lo hacemos no se entiende nada. Bien, Emily, lo dicho, podríamos seguir porque se me ocurría ahora sobre la marcha cuando has nombrado a este señor que ha dicho que los palestinos, eso es un cuento, que eso no existe, a la responsable a la que va a ser ante las Naciones Unidas, ante la ONU, que Sí, la ha acusado directamente de una organización, antes de entrar ya, para hacer amigos, sí, de una ujú, organización sionista y que mal rollo, que sí, bueno, sí, 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 sí. un par de narices, No, es decir. no, a ver si el programa, si todo lo que lo que pasa es que este hombre ha dicho muchas cosas y evidentemente va a ser difícil que en 4 años las cumpla todas, ¿no? Pero si hacemos caso a lo que ha dicho, pues puede haber un serio problema en la OTAN, puede haber un serio problema con Ucrania, va a haber un problema en Oriente Medio, va a haber un problema con los productos de la Unión Europea porque evidentemente no va a poner aranceles del 60% como a China, pero va a poner aranceles, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, claro, no es Bukele, ¿no? No es una especie de nuevo dictador en un pequeño país del planeta. Es que hoy por hoy sigue siendo el país más poderoso, al menos formalmente, ¿no? Muy bien. La semana, perdón, la semana que viene más, De eh, acuerdo, seguiremos con estos temas o parecidos. parecido, sí, Sí. Mientras tanto, que vaya bien, que haya salud sí. y Cuidaros mucho, eso. sobre todo por ahí. Y venga, mucha salud. Un abrazo muy fuerte.